Bueno, siguiendo el tema que elegimos con mi compañero Martín, que es cooperativa o cooperativismo, yo voy a continuar hablando de los distintos tipos de cooperativas que existen y también la legislación que rige en nuestro país. Voy a hacer una pequeña reseña histórica estableciendo que la primera cooperativa que se realizó en el mundo fue en 1844 en Inglaterra, que se dio en llamar los pioneros de Rochdale. En esta cooperativa, que dije es la primera en el mundo, se establecieron valores, principios y normas que con alguna pequeña revisión aún están vigentes en nuestros días. En cuanto a los principios que se establecieron en esta primera cooperativa, se establece, bueno, entre otras, la adhesión voluntaria y abierta de los socios, la participación democrática e igualitaria que tienen los asociados, la autonomía y la independencia que también tienen, la educación, capacitación e información de manera constante que se realiza en las cooperativas, también hay una cooperación entre las distintas cooperativas y el interés por la comunidad. Los valores cooperativos que están vigentes en todas las cooperativas que hay son, entre otros, la solidaridad, la democracia, la equidad, la igualdad y también la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. En cuanto puntualmente el cooperativismo en la Argentina, podemos decir que se inició en la segunda parte del siglo XIX, producto de la inmigración que recibió nuestro país, que traían esta forma novedosa de asociación. En un principio tenemos que decir que hubo intentos fallidos para formar cooperativas, porque bueno, se utilizaba algún tipo societario que no tenía nada que ver con las cooperativas y además se desconocía, no había conocimientos de cómo funcionaba este tipo de sociedad. Recién, en 1926, se dictó la primera ley que rigió hasta 1973, que se dictó la ley 20.337, que es la que regula en la actualidad el funcionamiento de las cooperativas y rige en todo el territorio de nuestro país. Esta ley, en su artículo 2, define qué es una cooperativa y, bueno, lo voy a leer textualmente. Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Bueno, de esta definición podemos desprender algunos elementos propios y característicos de las cooperativas. Una de ellas es que es una asociación de personas, no de capitales. Otra también es que son los socios de manera democrática e igualitaria los que votan y deciden y controlan a la cooperativa. Estas cooperativas tienen un capital variable, tienen una duración limitada y para ingresar se necesita como mínimo 10 socios, sin perjuicio que con posterioridad se puedan agregar muchos más. Con respecto a la libertad y a la autonomía, también es un requisito esencial porque nadie puede ser obligado a formar una cooperativa, como tampoco puede ser obligado a permanecer o a pertenecer a una de ellas. El objetivo que tiene una cooperativa es, entre otras, la satisfacción de necesidades y aspiraciones de los socios. No tiene en cuenta buscar un fin económico o una ganancia o un fin de lucro. Esto lo diferencia con otro tipo de sociedades como serían las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada que están legisladas en la ley de sociedades de nuestro país. Otro rasgo muy importante es que todos los socios son dueños de la cooperativa. Se establece como una propiedad colectiva de los socios, independientemente de si se trata de socios fundadores o socios que se hayan incorporado con posterioridad.
y rige el principio, como dije anteriormente, un voto, un socio, un voto. Otro rasgo que es muy importante a tener en cuenta es que no tienen ni como fin principal ni como fin accesorio realizar propaganda política, partidaria o religiosa. El fin que ellos tienen no tiene nada que ver con esto que yo mencioné recién. Fomentan mucho la educación cooperativa y prestan sus servicios no solo a los socios, sino también a los asociados, a los socios y a los no asociados. Como dije antes, esta ley, las cooperativas están regidas por esta ley, que es la 20.337, y establece que las cooperativas son sujetos de derechos. Esto quiere decir que tienen derechos y obligaciones como cualquier otro tipo de sociedad que rige en nuestro país. ¿Cómo se constituye entonces una cooperativa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el emprendimiento que vamos a hacer? En segundo lugar, ¿cómo se va a hacer? Y entonces después tenemos que evaluar como tercer elemento la viabilidad de la figura del cooperativismo para llevar a cabo lo que vamos a hacer. Una vez que tenemos esto claro, se realiza un acto fundacional a través de una asamblea constitutiva que firman los socios fundadores, donde se establece todo lo referente a la cooperativa, los socios, el nombre de los socios y el objeto al que se va a dedicar la cooperativa. Es importante, y lo establece puntualmente la ley, que los socios fundadores tienen que realizar jornadas de información y capacitación para el resto de los socios que ingresen a las cooperativas. La ley también establece cuáles son los órganos que rigen o que se tienen que tener para formar una cooperativa. Son 3: la asamblea, el consejo de administradores y la sindicatura. El consejo de administración y la sindicatura. El más importante de ellos, por supuesto, es la asamblea, que es el órgano superior y soberano de la cooperativa, y a través de la asamblea se expresa la voluntad social. Cuando se vota en la asamblea, todos los socios, ya sea fundadores o que hayan ingresado con posterioridad, se encuentran en un plano de igualdad al momento de votar. No se tiene en cuenta el capital que hayan aportado y tampoco se tiene en cuenta la cantidad de cuotas que tenga cada uno. Vale decir que esto que mencioné varias veces, un voto, un socio, es lo que se rige o es lo que se tiene en cuenta en las asambleas. En esta asamblea se deciden todos los temas trascendentes que tienen que ver al funcionamiento y al objeto de la cooperativa. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias son las que se realizan una vez por año, 4 meses después de que se realiza el balance. Y el objeto que tiene esta asamblea, como bien dije antes, esta asamblea ordinaria, como bien dije antes, es tocar todos los temas trascendentes para la cooperativa, también aprobar el balance, la memoria y todos los estados de resultados, ¿no? También tiene que elegir a los miembros del Consejo de la Administración. El otro tipo de asamblea es la extraordinaria, que se lleva a cabo cuando hay un asunto de suma importancia y urgencia que requiera que todos los socios estén reunidos para debatir sobre ese tema. Respecto del quórum, ya sea una asamblea ordinaria o extraordinaria, se requiere que estén presentes la mitad más uno de los integrantes. Una vez que se logre la mitad más uno de los integrantes, estamos en condiciones de establecer que hay quórum
en la asamblea y todas las decisiones que se tomen en esa asamblea son perfectamente válidas. El otro órgano que rige o que es importante que tenga la cooperativa es el Consejo de Administración, que es el órgano que se elige para administrar la cooperativa y es el órgano que representa a la cooperativa frente a terceros. Sus integrantes tienen que ser socios y no pueden ser nunca menos de 3. Este consejo se tiene que reunir por lo menos una vez al mes. Y el quórum que necesita este consejo se requiere la mitad de sus integrantes, más de la mitad de sus integrantes. Y por último, el otro órgano que requieren las cooperativas es la sindicatura, que establece o es el órgano indicado para fiscalizar a la cooperativa, es la que realiza el balance, la memoria y lleva los libros contables. Tiene que velar porque se cumpla el estatuto de la asamblea, tiene que velar por la ley y que se lleven adelante todas las resoluciones y todas las decisiones que haga la asamblea. Este síndico no puede durar más de 3 años en sus funciones y además tiene que ser socio de la cooperativa. No se permite que el síndico sea una persona extraña a la cooperativa. Y en cuanto a los tipos de cooperativas que existen en nuestro país, es importante señalar, y quiero hacer hincapié en esto, que las cooperativas han prendido muchísimo más en nuestro país en zonas rurales que en zonas donde hay grandes densidades de población. Y los tipos que son más habitualmente de sociedades, nos encontramos por un lado con las cooperativas agropecuarias, que es la reunión de pequeños y medianos productores agropecuarios para satisfacer sus necesidades económicas. Otra muy importante en nuestro país son las cooperativas de trabajo, que es una asociación de personas que se reúnen para trabajar en forma conjunta con el fin de mejorar su situación económica y social. El rasgo fundamental es que dejan de ser asalariados y son dueñas de la cooperativa y forjan su propio destino. El servicio que prestan estas personas es la fuerza de trabajo. No se puede ser socio de esta cooperativa si no se trabaja. Ese es el rasgo fundamental que tienen las cooperativas de trabajo. Otro tipo de cooperativa también muy en auge en el interior del país son las cooperativas de servicios públicos y son organizadas para realizar algún tipo de servicio público muy importante en las comunidades. Puede ser que se dedique a llevar a cabo algún servicio de electricidad, de telefonía, de gas, sanitario, de internet, de pavimentación, que es muy importante tener en cuenta en una ciudad o en un pueblo. También encontramos las cooperativas de vivienda, cuyo objeto, cuya finalidad es resolver el problema habitacional, el grave problema habitacional que tenemos en nuestro país, y es mediante la autoconstrucción de viviendas o contratando a una empresa constructora. Otro tipo de cooperativas son las cooperativas de consumo, en el cual un grupo de personas se reúne y forma una cooperativa para satisfacer necesidades de sus miembros en carácter de consumidores, ¿no? Estas personas se asocian para lograr un mejor precio o una mejor calidad de los bienes. Nunca mejor esto de decir la unión hace la fuerza. Se unen para comprar productos alimenticios de uso familiar, indumentaria, farmacia, muebles, electrodomésticos, cualquier cosa, cualquier elemento que sea considerado necesario para las personas. Y por último quiero mencionar las cooperativas de ahorro y vivienda, que es un tipo de cooperativa que
su objeto es prestarle dinero a las personas, a sus asociados, con tasas preferenciales, con créditos blandos, para que ellos puedan adquirir bienes o servicios, o para adquirir viviendas, o para la atención de sus necesidades de salud, o para fines determinados, para fines recreativos, o cualquier actividad que consideren importantes los socios. Bueno, con esto hice yo un pequeño resumen, dado el poco tiempo con el que contamos. Espero que el mismo haya sido de su interés, así que desde ya les agradezco la atención y la paciencia. Muchísimas gracias a todos.